Ahora requerimos hacer una reflexión de carácter filosófico epistemológico, pero sobre todo una reflexión que se concentre en ese tercer eje de Michel Foucault, de sus investigaciones, que es la subjetivación o la subjetividad. Sabemos que uno de los ejes es el poder, el otro de los ejes es el saber, pero el tercer eje es la subjetividad. Cronológicamente, sus investigaciones han empezado por el saber. Ahí está el libro referencial que es Las palabras y las cosas. Después de un tiempo continúa con sus investigaciones sobre el poder. Ahí está el referencial libro que es Vigilar y Castigar. Y después aparecen los textos que van a ser los que se concentren en este nuevo desdoblamiento y nuevo plegamiento también, que es la subjetividad. Esos libros tienen que ver con la historia de la sexualidad. Y ahí tenemos, digamos, los cursos en el Colegio de Francia que van a abarcar los distintos ejes y sobre todo la imbricación de los distintos ejes entre ellos. Por eso queremos hacer una reflexión desde el eje de la subjetividad sin desprendernos de los otros ejes, puesto que estos ejes nos hablan por lo menos de 4 plegamientos. Un plegamiento que hemos hablado en una anterior exposición, del afuera en el adentro, que obviamente tiene que ver con lo que podemos llamar la constitución de la subjetividad. Un segundo eje de plegamiento tiene que ver con el logos, no solamente con el lenguaje, no solamente con la lógica, sino como el logos o con el logos como acontecimiento. Como acontecimiento de la iluminación, para decirlo usando un término que me parece apropiado, de Fink, cuando interpreta precisamente el logos. Un tercer plegamiento que tiene que ver con la verdad, o lo que podemos llamar el coraje de la verdad, siguiendo a Foucault en sus clases del Colegio de Francia. Y un cuarto plegamiento, porque estamos hablando de plegamientos y no de ejes, un cuarto plegamiento tiene que ver con la intimidad, la interioridad, la intimidad como espera. Fíjense el conjunto de plegamientos, el plegamiento del afuera en el adentro, que constituye la subjetividad, el plegamiento del logos, que es iluminación, el plegamiento de la verdad, del coraje de la verdad, de decir la verdad, y el plegamiento de la intimidad como espera. Entonces, todo esto es el acontecimiento de la subjetividad, hacen el acontecimiento de la subjetividad. ¿Por qué es importante esta reflexión? Por otras exposiciones y otros escritos que tenemos, estos ensayos que tenemos, que tienen que ver precisamente con estos procesos inherentes y trascendentes a la vez de territorialización, desterritorialización, reterritorialización, que Gilles Deleuze y Félix Guattard trabajan en términos de investigaciones teóricas y reflexiones teóricas en Mil mesetas y en Capitalismo
y esquizofrenia, en el tomo 1 y en tomo 2, donde aparece esa tesis sobre las máquinas de guerra. Esas tesis que tienen que ver con lo que hemos llamado las teorías nómadas. Esas tesis que tienen que ver con las filiaciones y alianzas. Esas tesis que tienen que ver con la inscripción de una memoria consanguínea, una memoria de sangre en el territorio, que tienen que ver con las comunidades iniciales, con los códigos iniciales, que son territoriales, son de filiaciones, de control de la descendencia, pero también son de alianzas territoriales. Estamos hablando de comunidades, y estamos hablando de mandos rotativos, estamos hablando en términos metafóricos de nómadas, en la medida que inventan el espacio, en la medida que sus recorridos inventan en el espacio y por lo tanto hacen fluido el territorio. Y hablamos de la desterritorialización, por lo menos desde un punto de vista histórico, por así decirlo, de la desterritorialización inicial o primordial o fundamental, que tiene que ver con la constitución de una plusvalía de código, es decir, ya de un proceso de desterritorialización mayúsculo. Es decir, ya no hablamos ni de alianzas ni territoriales ni de filiaciones, ya no hablamos en términos antropológicos de clanes, sino de la usurpación de un clan, la imposición de un clan sobre los demás, de la conformación de la dinastía, que tiene que ver con la conformación de la forma imperio, y por lo tanto de la encarnación de la forma imperio en el símbolo del monarca, del rey, del déspota, que se hace propietario de todos los territorios e inscribe una deuda infinita en todos los que viven en esos territorios. Ese es el tributo. Entonces forma, si ustedes quieren, un modo de administración tributaria de gran escala, que es el imperio. Y por lo tanto aquí se produce una desterritorialización con respecto precisamente a las estrategias territoriales. Es decir, aquí se produce una expropiación de la tierra a nombre del hijo del sol, a nombre del déspota, y a través de este imaginario, de este mito, porque también tiene que ver con un mito del primer incestuoso de la dinastía, a través de este mito se impone precisamente el tributo, es decir, la deuda infinita. Y desde el punto de vista de Deleuze y Guattari, esto implica un primer acto de dominación explícito e institucional. La deuda infinita, convertir en deudores eternos a los súbditos, a las comunidades que van a ser administradas por este poderoso aparato administrativo del tributo. No creo que tengamos que llamar modo de producción tributario porque no producen nada. Lo que hacen es apropiarse vía institucional, vía imperio del tributo en especie y después del tributo monetario. Entonces se impone una figura muy fuerte de dominación, que obviamente tiene que ver con el nacimiento del Estado, en el sentido
propio de la palabra, en sentido oriental, para decirlo en términos metafóricos también. Cuando ocurre esto, entonces se produce la desterritorialización, y sobre la base de esta desterritorialización se produce la emergencia de este poderoso aparato administrativo tributario, y por otra parte se produce un primer acto institucionalizado de dominación que convierte a los súbditos en deudores eternos. Se incorpora, se inscribe en los cuerpos la deuda infinita. Entonces, el primer acto de dominación es precisamente este acto de institucionalización administrativa tributaria y la inoculación, por así decirlo, de la deuda. Entonces, como vemos, tenemos figuras metafórico-filosóficas muy fuertes que nos pueden permitir precisamente hacer interpretaciones desde la perspectiva de las teorías nómadas, pero también desde las perspectivas de las críticas del poder y de las dominaciones, estas formaciones sociales, históricas, económicas y culturales que se dan, digamos, en el transcurso de las genealogías de las civilizaciones. El tercer acontecimiento de desterritorialización es mayúsculo porque se va a desterritorializar precisamente la plusvalía de código. Es decir, si el código era el prestigio, ¿no?, del derroche de las primeras jefaturas, por así decirlo, de las comunidades, de las sociedades nómadas o itinerantes, es el derroche, es la ganancia del prestigio, lo que estudió Malinowski como el kula, ¿no?, el don, que se reproducen en muchas sociedades con otros nombres, de acuerdo a sus lenguajes. Entonces, este prestigio ganado precisamente por el derroche, por la circulación del don, ¿no?, sufre una decodificación respecto al imperio, que retiene más bien la plusvalía de código y contiene una doble codificación en el sentido tributario y en el sentido simbólico de la encarnación divina del monarca, del rey, del déspota, que es el dueño de todos los territorios. Entonces, fíjense en lo que está ocurriendo. Pero respecto a esto, se produce una nueva desterritorialización, que Deleuze y Guattard llaman esquizofrénica, en el sentido de que, digamos, la desterritorialización que corresponde, para decirlo de manera directa, al mercado, ¿no?, que corresponde al intercambio, que corresponde a convertir los territorios en espacio, en desierto, de fluidez de mercancías. Esta desterritorialización decodifica completamente las propias plusvalías de código, descodifica también la propia doble o triple codificación que tienen que ver precisamente con este acto de la administración tributaria de apropiación a través del tributo, de la energía social o del producto social. Entonces, cuando se produce eso, una descodificación de estos, se diluyen o se diseminan las instituciones antiguas y se genera precisamente una decodificación, una deculturación de magnitud, donde, digamos, se da lugar más bien a una cuantificación, para decirlo metafóricamente, un
desprendimiento, un desenganche de la cualificación imaginaria, institucional, en el caso que nos compete del imperio de estas instituciones que tienen que ver con el Estado. Entonces, aquí se produce precisamente una suspensión de las instituciones y una suspensión de las legitimaciones religiosas, culturales, y una suspensión del aparato administrativo en tanto y en cuanto el mercado adquiere fluidez y atraviesa, digamos, todas las fronteras y todos los accidentes geográfico-políticos. Entonces estamos ante un acontecimiento distinto, lo que se reconoce que es lo que se viene a llamar el capitalismo. Marx llama el modo de producción capitalista. Bueno, esto desde la perspectiva de las teorías nómadas, de las teorías de la territorialización, desterritorialización, reterritorialización, tiene que ver precisamente con el acontecimiento del capitalismo en tanto y en cuanto la decodificación absoluta, la matematización, por así decirlo, de la cantidad, la valorización dineraria, que es el capital, que se da lugar precisamente en el imaginario económico. Es decir, se da lugar en este desierto del capitalismo donde se pierden los códigos, se pierde la cultura y se accede, digamos, a una constante fluidez o una constante transformación que Marx, retomando a Shakespeare, define en una frase muy elocuente: lo moderno cuando todo lo sólido se desvanece en el aire. Entonces, hemos entrado a la modernidad. Habríamos dejado el imperio antiguo y la modernidad es la disolución del imperio, de la forma imperial, que es distinta a hablar de imperialismo, que es otro tipo de fenómeno más bien capitalista, de articulación entre Estado y capital. Aquí lo que estamos hablando es precisamente de ese nacimiento del capitalismo como acontecimiento de una nueva desterritorialización, decodificación, deculturación y por lo tanto la suspensión de las instituciones y la transformación vertiginosa de todo. Por eso mismo llama Deleuze y Guattari una esquizofrenia, porque, digamos, por esta fluidez, por esta no fronteras, es decir, por esta desertificación absoluta de todo. Entonces, en estas condiciones tenemos un capitalismo, pero aquí la pregunta es, ¿por qué vuelve a nacer el Estado cuando se ha diluido? Esa es la pregunta importante. ¿Por qué a través del Estado moderno, de la conformación del Estado moderno, se vuelve al control, se vuelve a la administración tributaria con otro estilo, se vuelve a la legitimación jurídico-política? ¿Sí? ¿Por qué se detiene esta modernidad vertiginosa, donde todo lo sólido se desvanece en el aire, donde todo se evapora? Es decir, donde todo adquiere una equivalencia plena, no solamente en el intercambio, sino, si ustedes quieren, en la comparación. Entonces, ¿por qué? Esa es una pregunta importante, porque precisamente ocurre algo, no se desvanece todo, sino se desvanece en parte, y en el proceso de desvanecimiento, las clases privilegiadas, en el proceso de aburguesamiento, no están dispuestas a perder su privilegio. Los sectores que todavía administran la economía en el proceso de disolución de la institución tributaria antigua no están dispuestos a perder su privilegio.
en pleno caos, ganancia de pescadores. Entonces se oponen a la diseminación proyectada e irradiante del capitalismo inicial. Entonces el capitalismo se vuelve contra sí mismo en la medida que impone un freno a esta aceleración, a este desvanecimiento, a esta suspensión, a esta evaporación donde todos los sólidos se desvanecen en el aire. Entonces hay una paranoia que se impone a la esquizofrenia o comparte con la esquizofrenia capitalista, donde se produce, digamos, un doble perfil, si ustedes quieren, subjetivo del capitalismo, del modo de producción capitalista. Y en ese sentido el capitalismo, en las condiciones ya controladas por funcionarios y burgueses, termina restaurando el Estado oriental en beneficio propio. Ese es el Estado moderno. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es la historia del capitalismo moderno. Y la historia del capitalismo moderno es precisamente volver a los códigos, pero modernos, volver a las sobrecodificaciones, a la ideología modernas, a volver a las narraciones de legitimación y a los nuevos mitos modernos, ¿no? El mito de la evolución, el mito de la historia o el fin de la historia, el mito del Estado liberal, ¿no? El mito de la economía como libre mercado, como libre empresa y competencia. Todos estos mitos se reditúan para legitimar precisamente más que este desarrollo vertiginoso, y la palabra apropiada no es desarrollo, esta transformación vertiginosa. Para detener esta transformación vertiginosa, entonces se impone controles que tratan de controlar en beneficio propio la apropiación de la plusvalía. Y por lo tanto la apropiación de la plusvalía no solamente es una apropiación dineraria, una acumulación original del capital y una acumulación ampliada del capital, sino es una acumulación de carácter precisamente codificado. Hay una codificación de esta plusvalía, hay una apropiación de esta plusvalía, una legitimación de esta plusvalía, una cualificación de esta apropiación que llamamos capital en el sentido, digamos, de la economía política. Entonces aquí se produce precisamente otro fenómeno, y es cuando ya en la competencia de los estados modernos, en la vinculación de un Estado con el capital financiero, se da lugar al imperialismo, a la forma imperialista. La forma imperialista, en primer lugar, desde la perspectiva del marxismo austriaco, Hilberding, es precisamente este matrimonio entre capital y Estado, donde el Estado es usado por el capital financiero y el capital financiero es usado por el Estado. Se da lugar a una geopolítica por el control de los mercados y por la expansión geográfico-política. Entonces, fíjense, aquí revivimos nuevamente otra vez la figura del imperio, pero ya en sentido moderno, en el sentido imperialista, pero dentro del marco de la competencia de los estados imperialistas. En el caso histórico que nos compete, sobre todo europeos. Entonces, ya vivimos en el contexto mundial toda la historia del colonialismo moderno, que es la esclavización generalizada que se da con la conquista del continente de Abya Yala, y la esclavización del África subsahariana, que es evidentemente el comienzo de lo que podemos llamar la proletarización generalizada de carácter mundial, convirtiendo no solamente a los hombres
mercancías, sino antes de convertirlos en mercancías, los convierten en esclavos, los convierten en objetos, los convierten en nada, para precisamente producir, para trabajar en gran magnitud en empresas como las del café, como las de las plantaciones, como las de la minería, que van a dar lugar precisamente a una ganancia, una super ganancia muy grande porque no hay salario. Esta esclavización es en realidad la figura inicial del proletario moderno. No como creía Marx, que el proletariado es primero convertido en mercancía a partir precisamente de este dispositivo liberal que reconoce igualdad en términos de economía y de derechos, y que lo único que puede vender es su propia fuerza de trabajo. No, eso es demasiado abstracto. Lo que ocurre es de que aquí se da lugar a una colonización en el sentido de la esclavización generalizada, y a partir de aquí se va a dar lugar precisamente a lo que en el fondo es el proletariado. Es decir, el proletariado en el fondo supone una cosificación, un convertirse en objeto, inclusive en nada, en la medida que esta figura es la figura del esclavo. Y este esclavo, digamos, se convierte en proletariado en la medida que se suspende la esclavización. Bueno, las historias son más complejas, pero aquí estamos acudiendo a metáforas fuertes para precisamente lanzarnos en una interpretación de lo que está ocurriendo hoy en la actualidad, en plena crisis de la civilización moderna, en plena contexto de la crisis ecológica y en plena guerra interimperial, pero del imperio posmoderno, para distinguirlo. Entonces, en este contexto, en el contexto que ya se da después de la Segunda Guerra Mundial y después del desenlace de la Guerra Fría, a decir de Antonio Negri y Michael Hart, se da lugar la conformación del imperio, usando la metáfora de Polibio, imperio, de piramidal, es decir, de un imperio pero a nivel mundial, donde se deja la figura del imperialismo, la competencia, la concurrencia descarnada y bélica entre los estados que llevan a los desastres de la Primera y Segunda Guerra Mundial, si no se llega a un acuerdo, a un orden mundial, y este orden mundial de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría derivan precisamente en un orden mundial que no solamente se reparte el mundo, sino que además conforma una dominación de carácter mundial, es decir, comprende compromisos, coaliciones, alianzas, acuerdos, consensos en determinadas cosas y situaciones, y que se llama el imperio pretende un equilibrio piramidal. Tenemos una jerarquía, ¿no?, oligárquica en la cúspide de los estados-nación más desarrollados del centro del sistema mundo capitalista, ¿no? Tenemos los estados modernos, el resto de los estados modernos que están en Naciones Unidas, que legitimarían como si hubiera una democracia de estados-nación, ¿no?, que comprende a la gran periferia del sistema mundo capitalista. Están los estados emergentes o las economías emergentes, que ya hacen un puente entre centros y periferias. Está la gendarmería del sistema mundo capitalista, que es la hiperpotencia del complejo militar, tecnológico, científico, cibernético y comunicacional que es Estados Unidos de Norteamérica.
y tenemos una aristocracia, digamos, más arriba, en la cúspide misma, de, de no solamente Estados-nación, sino de verdaderos conglomerados altamente privilegiados de una estrecha minoría hiperburguesa, de la hiperburguesía. Nosotros hemos llamado la hiperburguesía de la energía fósil, pero ahora es más complejo que eso. Entonces tenemos todo eso, pero ese imperio ha entrado en crisis porque lo que se disputa hoy con la no solamente emergencia de la potencia de la República Popular de China como primera economía, sino ya convirtiéndose en otro complejo militar tecnológico, cibernético, económico y político y comunicacional. Entonces, en este contexto se produce una nueva crisis porque la otra potencia emergente, que es la Federación Rusa, juega un papel geopolítico, se proyecta como una geopolítica restaurando, digamos, la figura del imperio zarista, y China estaría restaurando la figura del imperialismo, pero en las condiciones posmodernas que se dan en pleno contexto, en plena crisis del orden mundial, del imperio en el sentido de Hart y Negri. En este contexto se da lugar precisamente a una disputa interimperial y además se da una restauración, una renovación, una recurrencia de la geopolítica, que era un instrumento geográfico de estrategia militar, de dominación y de expansión territorial, que corresponde al imperialismo, pero no al imperio. Pero aquí se produce en plena crisis interimperial lo que podemos llamar las emergencias de lo que se guarda en la sedimentación de la geología del imperio. Se reditúa la figura del imperio, en sentido antiguo, se reditúa la figura del imperialismo, y el imperio como tal, digamos, la parte dominante del imperio, que corresponde a la hiperpotencia, el complejo militar, tecnológico, económico, cibernético y comunicacional de los Estados Unidos de Norteamérica, se repliega sobre sí misma, es decir, la OTAN, para decirlo en términos directos, se repliega sobre sí mismo y por lo tanto deja de ser imperio y adquiere precisamente el carácter más bien sesgado, restringido de imperio, que tiene connotaciones también de redituar el imperialismo. Entonces, en este contexto estamos asistiendo a una crisis profunda del imperio, de la orden de las dominaciones, y lo que se da lugar es una disputa entre geopolíticas, lo que ya suena anacrónico, y además se da una disputa, una concurrencia en términos bélicos de estas distintas figuras que se han sedimentado a lo largo de la historia. La figura del imperio antiguo, la figura del imperialismo y la figura de un imperio, pero en este caso restringido y sesgado a la circunscripción de una hiperpotencia. Entonces, estamos asistiendo pues en plena clausura del ciclo largo del capitalismo vigente bajo la dominancia todavía de los Estados Unidos de Norteamérica. En plena clausura estamos asistiendo a esta crisis del imperio y también estamos asistiendo a la clausura misma del ciclo vigente del capitalismo, con el aviso del inicio o de otro ciclo del capitalismo que podría ser, según Arrighi, la República Popular de China, la nueva hegemonía, en principio, y dominancia del nuevo ciclo del capitalismo. Pero, como hemos dicho en un ensayo, esto está puesto en suspenso, puesto que también se anuncia de que se acabaron con este ciclo
todos los ciclos largos del capitalismo, y lo que se enunciaría es el derrumbe de la civilización moderna, del sistema mundo capitalista y de las geopolíticas del sistema mundo capitalista, y asistiríamos a la posibilidad de una apertura a otros horizontes, a otros mundos posibles, a otros horizontes transcivilizatorios. Entonces, eso es lo interesante de lo que está ocurriendo. Pero además, de permitirnos una interpretación distinta de lo que está ocurriendo en esta guerra entre la Federación Rusa y Ucrania, que compromete en realidad a todo el mundo, porque detrás o en el contexto, en el trasfondo, está la República Popular de China apoyando a la Federación Rusa, y detrás, motivando, digamos, la incorporación de Ucrania a la OTAN, está la OTAN, y la que dirige la OTAN es el complejo militar norteamericano. Entonces está comprometido todo el mundo. El juego aquí en el espacio territorial de la geografía política de Ucrania están concurriendo todas estas figuras que hemos mencionado anteriormente. Entonces la crisis bélica es de magnitud y con el peligroso probable desenlace de una tercera guerra mundial. Bueno, hasta aquí tenemos, digamos, la mirada teórica. De aquí en adelante necesitamos aplicar esta mirada teórica a un tema que hemos anunciado desde un principio, el tema de la subjetivación. ¿Qué pasa en las interioridades de los cuerpos? ¿Qué pasa en los pueblos para que dejen hacer y dejen pasar? A pesar de que hay cierta conciencia de que podemos ir a una tercera guerra mundial. ¿Qué pasa en los pueblos y en las sociedades para que dejen hacer y pasar a gobiernos gobernados por personajes anecdóticos de carácter populista, histriónicos, megalómanos, terminen tomando la decisión de lo que puede ocurrir? Es decir, se terminen apoderando del porvenir y pongan en peligro precisamente el futuro. ¿Qué pasa con las sociedades? Para que, digamos, tenga gobernantes tan irresponsables y burguesías tan irresponsables que son capaces de llevarnos a una tercera guerra mundial donde todos pierden, todo el mundo pierde. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con la subjetividad? Y aquí queremos lanzar algunas hipótesis que nos permitan precisamente apreciar este fenómeno, que tiene que ver con la figura que ya lanzó Wilhelm Reich, que es el deseo del amo, que hay situaciones donde los pueblos y las sociedades renuncian a ser sí mismos, y prefieren delegar su potencia, su fuerza social a caudillos, aparatos ideológicos, a proyectos totalitarios que terminan aboliendo completamente la interioridad, la subjetividad, la facultad de voluntad. Es decir, pierden la voluntad, delegan su voluntad, son voluntad de nada y son al final de cuentas rebaños que son llevados a la guerra o al descalabro. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Hay un tema que es muy importante que tocan precisamente Foucault, Deleuze, Guattari, que tiene que ver precisamente con esta figura de la subjetividad y con este análisis que habíamos adelantado anteriormente de en lo que respecta al mundo griego antiguo, que tiene que ver con la filosofía y que tiene que ver con el ser, pero tiene que ver básicamente con la constitución de la subjetividad, es decir, con la libertad.
es decir, se es libre para concurrir. Y los seres libres, los sujetos libres son aquellos que son capaces de gobernarse a sí mismos. Entonces, en el transcurso, en la cuestión de la vida griega y de la democracia ateniense, tiene que ver gobernarse a sí mismo para gobernar a los demás, para gobernar la ciudad, gobernarse a sí mismos para permitir que haya gobierno en casa, es decir, una economía que tiene que ver con la mujer. Esa es la concepción griega. Entonces, aquí no vamos a discutir cuánto tiene de masculinidad, dominación masculina, que obviamente la tiene y merece una crítica, pero no vamos a tocar eso en este momento. Lo que nos interesa fundamentalmente es la siguiente figura, la figura de hombres sujetos libres que son capaces de gobernarse a sí mismos a través del uso de los placeres, de la alimentación y de un uso de la sexualidad que tiene que ver precisamente también con la subjetivación, con la posibilidad de concurrir. Se es libre para concurrir, se concurren hombres libres. Entonces, esta figura es interesante en la medida que nos muestra de que se requiere libertad para no dejarse gobernar por los demás, por otros. Entonces, esta es la facultad que se habría perdido. Es decir, algo ocurre con la subjetivación. Hay una desconstitución de la subjetividad, de la subjetivación, de la intimidad como espera o como proyección. Es decir, de una renuncia a la voluntad de potencia y una aplicación de la fuerza contra sí misma en el sentido de la voluntad de nada, del nihilismo que definía y analizaba Nietzsche. Entonces aquí ocurre algo, es decir, hay una delegación en condiciones crepusculares, en condiciones de derrumbe de la civilización moderna, de la voluntad de las sociedades y los pueblos a conglomerados burgueses que también se encuentran en decadencia, a conglomerados de gobernantes que se encuentran en decadencia, a funcionarios del imperio, es decir, del orden mundial internacional, que se encuentran en decadencia. Es decir, se delega justamente en momentos más inestables, en términos emocionales, en términos de cálculo, en términos de estrategias. Y por lo tanto, más que nunca, las sociedades y los pueblos del mundo están en un peligro muy grande, en una amenaza de sobrevivencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Entonces, la hipótesis es la siguiente. Lo que ocurre es de que se ha diseminado, se ha deconstituido la subjetividad, se ha desconstituido la posibilidad de ser libres y se ha delegado esta libertad que se ha diseminado a los que controlan la dominación mundial, que para fatalidad y para dramatizar no son precisamente los más equilibrados señores, sino son los señores de la guerra y son los señores de la decadencia. Nosotros terminaremos aquí esta exposición en espera de continuarla, sobre todo por este análisis de la subjetividad, de la crisis de la subjetividad, de la crisis de la subjetivación.